El mundo del trabajo está cambiando más rápido de lo que la mayoría de los empresarios quiere admitir. La inteligencia artificial no te desplazó, tú te autodesplazaste. Si tienes un negocio, si lideras un equipo o si estás en medio de una transición profesional, esta conversación es para ti. No te emborraches del éxito, porque tu éxito es efímero, tiene fecha de vencimiento. Hoy vamos a hablar cosas que muy pocos se atreven a decir sobre la inteligencia artificial. Podríamos decir que casi la mayoría de los casos es irreversible. Este proceso no va a parar. Mi invitado de hoy ha liderado procesos de transformación en múltiples industrias a través de 17 países y lleva décadas ayudando a líderes y empresarios a eliminar lo que no funciona para construir lo que sí. Créeme, el único que gana dinero con el pasado es el gerente de un museo. Y lo que tú puedas saber va a quedar almacenado en un estante mientras un chico de 20 años te va a superar. Bienvenidos a Movimiento de Gigantes, hoy con Jesús Maza. El mayor riesgo financiero no es quedarte sin trabajo, es dejar a tu familia sin dinero. Si lo que estamos conversando resuena contigo y no tienes un seguro de vida, Respaldo Patrimonial es tu solución. Vas a encontrar en la descripción de este video el enlace para conectarte con profesionales que te van a acompañar a ubicar la póliza de vida que mejor se adapta a tu situación. Ingresa a www.respaldopatrimonial.com. Llena el formulario y se van a poner en contacto contigo. ¿Cómo estás, Jesús? Luis, muchas gracias por la invitación a tu muy interesante, educativo y motivador canal. Para mí es un gustazo estar aquí compartiendo con ustedes y aportar pues lo que todos estos años de experiencia, estudio, conocimiento y praxis me han permitido aprender. Te voy a compartir un artículo, digamos que un resumen de un informe de un video de YouTube que estaba viendo ayer. Y lo que quiero de ti, luego de que escuches esto, es lo que venga top of mind. El mundo laboral está viviendo una transformación acelerada. En Estados Unidos, alrededor de 70 millones de personas, 44% de la fuerza laboral, trabajan en empleos de oficina. Pero solo el 7% quiere volver 100% presencial. En contraste, 51% prefiere trabajo totalmente remoto y 46% opta por un modelo híbrido. Con más de 100 millones de trabajadores, ya esto se ha vuelto un esquema. La tensión entre empresas y empleados va en aumento. Un 44% admite practicar el coffee badging. Yo decía, ¿qué es el coffee badging? Es el carnet, ¿no? Entonces, es llegar, mostrar el carnet, pasar lista, pues. Tomarte un café. Así es. Y volver a casa. Y ya está. Mientras que el 47% de las empresas planea sancionar o despedir por incumplir el retorno a la oficina. Que, por cierto, Jeff Bezos ha aplicado presión porque quiere que la gente vaya a la oficina. Igual Elon Musk en su momento, sí. Y el 53% reconoce usar quiet firing, o sea, poner las condiciones para que la gente renuncie en lugar de que la empresa los despida. Estas políticas han provocado un aumento del 40% en la rotación laboral, con mujeres abandonando empleos hasta un 20%. El impacto económico es clave. Los trabajadores gastan cerca de $8,500 al año en transporte, 239 horas en desplazamiento y hasta $1,000 mensuales en costos asociados con la oficina. Sobre productividad, los resultados son mixtos. Algunos estudios muestran caídas del 18% en remoto, mientras otros evidencian mejoras como 35% menos renuncias y mayor satisfacción. Finalmente, además de el 82% de los empleados se siente más feliz trabajando desde casa, lo que puede elevar la productividad un 13%. ¿Por qué traigo yo esta información hoy? Porque vamos a hablar de inteligencia artificial. Tú, mi estimado Jesús, has estado hablando con las empresas, las has tenido de frente. ¿Qué te hace pensar, qué te hace sentir esta información? Si algo bueno nos dejó la pandemia fue que descubrimos como humanidad las grandes ventajas que tiene el trabajo remoto y que no necesariamente todas las operaciones y procesos administrativos necesariamente hay que desempeñarlos de una manera presencial. Particularmente en Estados Unidos, después de que pasó la pospandemia, vivimos allá un proceso que se llamó la Gran Renuncia, y es en el cual la mayoría de los empleados que percibieron y entendieron que su trabajo lo podían hacer de manera remota, no deseaban bajo ningún aspecto regresar. Empresas entonces se vieron en la obligación de implementar modelos remotos, híbridos y presenciales, y basado en eso, todos nos percatamos que los trabajos remotos contribuían a la conciliación familiar y todo este tipo de ventajas.
Lamentablemente eso no se puede aplicar en muchos casos, ni en todos los casos, y ambas partes tienen que ceder. Basado en eso, se ha venido con estos últimos 3 años cerrando los espacios, y la verdad que hay muchas empresas como la liderizadas por Elon Musk o Jeff Bezos, ellos tuvieron que tomar medidas drásticas para que la gente regresara de modelo presencial. Mira, yo estoy seguro que no es una decisión caprichosa, es una decisión inteligentemente y pensada, y eso tiene que ver porque dependiendo de tu función, de lo que tú haces, es a veces 100% factible hacerlo remotamente, como en todos los trabajos que tienen que ver con la parte del sistema, pero en otros trabajos que es necesariamente requerido la presencialidad, porque tiene una actividad que de alguna manera debe ejecutarse en el sitio. Han habido vicios de lado y lado, tanto empleados como empleadores han caído en el vicio, en la administración y en la ejecución de esta nueva manera de hacer las cosas, y por eso se han tenido que tomar medidas rígidas de unos lados y del otro. La inteligencia artificial viene básicamente a contribuir a que ese proceso se decante de una manera más transparente. La inteligencia artificial no viene a sustituir empleos, viene a eliminar tareas repetitivas, viene a hacer que tu tiempo sea más productivo y te permite incrementar tu nivel de eficiencia y productividad que pueda contribuir a las partes, tanto al empleado como al empleador. Si algo positivo dejó la pandemia fue que entendiéramos como sociedad, como humanidad, que el trabajo presencial sí es requerido para un cierto tipo de actividad, pero que para muchas otras se puede hacer de una manera remota, contribuyendo con el medio ambiente, disminuyendo nuestra huella de carbono, permitiendo que tengamos más tiempo para compartir con la familia, y hay un sinnúmero de beneficios, pero todo en la vida es equilibrado, ¿no? No podemos ser binarios en este sentido y todavía estamos en un proceso de aprendizaje e integración. Cuando leo esto, me conecto. Hace un par de meses yo estaba en una sesión de coaching, estaba coacheando a una persona que trabajó en Apple, llegó la pandemia, salió del trabajo y empezó a emprender y desarrolló negocio. Me comentaba de que cuando empezó a trabajar en casa, algo se perdió en él. En la sesión me dijo, perdí como esa conexión. Yo me sentía como el líder del grupo, con los amigos y conversábamos y de momento perdí como motivación, hubo un bajón. Hay personas que le Sí, afecta también el tema de absolutamente. Es muy diferente el liderazgo presencial al liderazgo que tú puedes ejercer a través de los medios electrónicos. Tienes que aprender nuevas herramientas que te permitan cómo gestionar y motivar a tu equipo de trabajo, que puede estar tan remoto como en cualquier parte del mundo. Entonces, sí, cuando tú has venido acostumbrado a un modelo presencialista, tu capacidad de liderazgo tiene que ser transformada totalmente para poder adaptar a los nuevos medios de comunicación que tenemos hoy en día. Es claro, estamos viviendo una sociedad que está compuesta por varias generaciones. Parte de esta generación es análoga, otra generación vio la transformación de análoga a digital y otra generación es totalmente digital. Cada generación tiene cosas que aportar, pero sin duda alguna, aquellos que tenían una presencia de su liderazgo de manera presencial, necesariamente tienen que adaptar sus formas de comunicarse con su audiencia, de gestionarlos y motivarlos en esta era digital, donde mucho de la actividad que nosotros hacemos es remota. Cada conversación en este podcast está estructurada para ayudarte a crecer. ¿Sabes cómo puedes tú ayudarnos a nosotros a crecer? Suscribiéndote al canal y dándole like a este video. No te imaginas cuánto aporte nos brindas al hacerlo. Muchas gracias. Muchos profesionales saben que la inteligencia artificial existe, pero la miran desde lejos. ¿Cuál es el primer paso que le recomiendas a alguien que quiere empezar el día de hoy sin invertir un solo dólar en el mundo de la inteligencia artificial? Lo primero es el autoconvencimiento que viene de la autoformación, que viene de la curiosidad intelectual. Si tú no das el primer paso para tú como persona, profesional, líder, gerente, CEO, hacer una inmersión en este nuevo mundo de herramientas, poco vas a poder influir en ti mismo para tener una apertura hacia estas nuevas maneras de gestión. Como sabemos, hay muchas herramientas basadas en inteligencia artificial que están gratuitas, que están disponibles
online y que simplemente están a la espera de que tú como curioso, intelectualmente curioso, las abordes y vayas aprendiendo, porque todas ellas tienen un proceso de aprendizaje intuitivo que no necesariamente tienes que agarrar una formación muy estructurada para meterte en ese mundo, ¿no? Así como en su momento aparecieron las APP y todo el mundo le tenía terror a eso, y ahora todo el mundo utiliza APP las 24 horas del día y mucha gente se dedica a desarrollar APP sin tener ninguna formación de ingeniería de sistemas. Es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial. El nombre te puede intimidar, sin lugar a dudas te puede intimidar, pero una vez que tú empiezas a coquetear y a hacer una inmersión, como dicen ellos, tú rápidamente con tu capacidad vas a entender cómo la puedes llevar a cabo en las actividades que tú estés realizando con cotidianidad. ¿Qué propósito, Jesús, nos pudiésemos trazar el día de hoy? Yo tengo 63 años. Yo mismo manejo mis redes, manejo mi blog, me he metido en inteligencia artificial, no digo una inmersión, sino a las profundidades. Y yo no tengo una capacidad diferente a la que tienen la mayoría de las personas. Simplemente mi motivación es la motivación curiosa intelectual a ver de qué manera yo puedo hacer las cosas de una manera mejor, más eficiente, más atractiva, no solamente para mí, sino para mis clientes, mis seguidores, mis relacionados. Entonces lo que yo invito a las personas, independientemente de tu edad, independientemente de tu formación profesional, independientemente de tu ramo de actividad, acércate a la inteligencia artificial desde tus propias necesidades y comienza a sumergirte en ese mundo. Ponte un plan. Mira, cuando tú ahora, hoy en día te metes en Google y buscas algo, la primera respuesta que te sale es la respuesta que te da inteligencia artificial y mucha gente ni siquiera se ha percatado de eso. Y no nos percatamos tampoco que ya la gente no valida la información, sino que se siente conforme con este resumen, este sumario que la inteligencia artificial, sea ChatGPT o la que sea, te ofrece. Lo que yo invito a las personas, como dije antes, independientemente de tu edad, sexo, formación académica, área de gestión, sumérgete en tus propias necesidades y te quedarás sorprendido, motivado y finalmente casi enviciado a desarrollar tu actividad relacionada con la inteligencia artificial. Entonces, nuestro propósito, ¿cuál es? Oye, si no has empezado, comienza. No tengas miedo. Todos tuvimos miedo, sin lugar a dudas. Todos tuvimos miedo de enfrentar este cambio. Pero cuando tú ves la cantidad de beneficios que te van a aportar en lo personal, profesional y como negocio, sin duda que te vas a montar en ese tren. Tú has estado en diferentes épocas manejando diferentes temas, diferentes tendencias. Hoy en día es la inteligencia artificial. ¿Cuál fue tu punto de quiebre cuando dijiste esto hay que abordarlo? Porque tú has abordado muchos temas en las organizaciones. Has ayudado a las organizaciones a eliminar cuellos de botella. Tengo una experiencia práctica para compartir con todos. Trabajando para una corporación global, construimos en Latinoamérica varias empresas de producción de vidrio. Cada una de esas, la inversión era entre 100 y 125 millones de dólares. La primera planta que montamos, las operaciones eran electrónicas, pero no robotizadas. Sin embargo, cada planta que fuimos construyendo y poniendo en marcha en Latinoamérica, cada una tenía un nivel de robotización mayor que la anterior. En principio, la inteligencia artificial era aplicada a la robótica y eso era entendido y manejado por gente que tenía una formación en ingeniería electrónica y ingeniería de ese tipo de muy alto nivel. Sin embargo, de un día para otro dimos un brinco y ¡pum! Y apareció en Internet como parte de nuestra vida cotidiana. Cuando eso es así, hay que entender que la vida actual es fluida y que es fluida a través de un río que se llama Internet, donde está un mundo, un universo de conocimiento. Y todo lo que está en Internet siempre, sin excepción, se va adaptando a la tendencia que está marcando tecnológicamente la comunidad. Entonces, lo que no se alinea con esa tendencia pierde capacidad de competencia y pierde capacidad de alcance. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras hacer con tu profesión, con tu oficio, con tu vida diaria, tú decides si te es útil o no. Pero la verdad que no se concibe hoy en día que la comunicación es global, que tu comunidad es global, que no se limita a tus vecinos, que tú puedas llevar adelante una actividad que pretendas que de alguna manera
Cali sea exitosa sin montarte en el tren. Obviamente, las líneas férreas es el internet, pero los vagones van cambiando. Antes los vagones eran las APP y ahora los vagones son basados en inteligencia artificial. Y como esta velocidad de cambio es tan espantosamente rápida, si tú no llevas ese ritmo, rápidamente te vas a quedar en la obsolescencia. Y lo que tú puedas saber va a quedar almacenado en un estante mientras un chico de 20 años te va a superar. Entonces, tú quieres ser competitivo, quieres estar alineado con la velocidad del cambio que se está manifestando en el planeta, pues tienes que tomar las herramientas que te van a permitir mantener ese ritmo y esa es una de ellas. Empresas que ya tienen presupuesto, ¿en qué invierten en inteligencia artificial? ¿Cuáles son esos, que te venga de primero a la mente, cuáles son esos primeros pasos que dan, las primeras herramientas que adquieren y que les ayudan a avanzar? Por ejemplo, una de ellas es una herramienta que te contribuye a manejar grandes volúmenes de candidatos para los procesos de atracción, selección y reclutamiento de personal. Si tú tienes una empresa que tiene 10 personas, eso para ti no es interesante. Pero una corporación, como hay muchísimas, que tienen 10.000 trabajadores, 20.000, 30.000 trabajadores, todo lo que puedas automatizar se manifiesta en eficiencia del proceso y en velocidad de respuesta. La mayoría de las corporaciones están optando por modelos que le permiten manejar esa cantidad de datos tan bestiales sin requerir tanto consumo de tiempo, esfuerzo y dinero. Lo mismo es con lo que técnicamente se llama Data Lake. Cuando nosotros hablamos de datos, nosotros no estamos hablando de, no, yo manejo 100 datos, 1000 datos, nosotros estamos hablando de millones de datos. Esos millones de datos, por ejemplo, hoy en día vienen de la geolocalización. Entonces, ¿cómo hace, por ejemplo, un Walmart para determinar las necesidades de los clientes? Ellos tienen millones de datos y yo para manipular esos millones de datos necesito herramientas. Antes esas herramientas eran mixtas, pero hoy en día están totalmente automatizadas y necesita que sea así para que tú puedas tomar una decisión oportuna. Si la haces de una manera manual, te va a tomar 1 o 2 meses decidir. Si la haces de una manera automatizada, basada en inteligencia artificial o basada, por supuesto, en aplicaciones que te ayuden a manejar esa cantidad de datos, tú puedes tener una respuesta para mañana. Claro. Entonces, dependiendo del tamaño de tu emprendimiento, de tu empresa, tú vas a requerir unos u otros. Pero, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en el proceso de atracción, reclutamiento y selección de candidatos es hoy en día un factor común en las grandes y medianas corporaciones. No dejo de pensar en los departamentos de recursos humanos. ¿Qué va a pasar? La gente no desaparece, la gente se especializa porque cuando yo dejo de estar tabulando datos porque me lo está haciendo una herramienta, en ese mismo momento yo puedo dedicar mi atención, mi creatividad y mi conocimiento a desarrollar otras estrategias que permitan mejorar la experiencia del trabajador en la organización. La gente no va a desaparecer, solamente que la gente va a adquirir un grupo de habilidades diferentes para ser más eficiente en los tiempos de hoy en día. Te voy a dar otro ejemplo. La gente de marketing. Eso que dijiste ahorita, ya es la joya, el diamante del... Ya, podemos terminar. La gente, qué bien te quedó eso. O sea, qué bien lo que acabas de decir. La gente no desaparece, la gente se especializa. Qué maravilla. Pero tienes tú que tener como individuo que te nazca la motivación en primer lugar de montarte en ese tren. Pero si tú eres un expectante o eres una persona que el miedo te paraliza y no te metes allí, tú te estás autodesplazando. La inteligencia artificial no te desplazó, tú te autodesplazaste. Y eso requiero repetir e insistir. No tiene que ver la edad, sexo, religión o formación. Es una cuestión de actitud, tu disposición positiva, abierta a aprender. Sí. Imagínate que tú eres el dueño de una cadena de supermercados y tú quieres saber cómo hacer para que uno de esos productos se venda más. Tú empiezas a manejar la geolocalización de los clientes que visitan el mercado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, cuando Luis va a comprar un chocolate, él camina en el supermercado y se va a detener y está tabulado en tiempo frente a un estante que tiene los chocolates. Entonces, ya nosotros sabemos, hay 10.000 Luis que se prepararon frente al estante. Ok, yo ahora qué voy a hacer, los productos que están en ese estante ya yo sé que marcan una atención particular al cliente.
Para yo aprovechar esa atención, yo voy a cambiar ese estante a otra ubicación del supermercado para que el cliente transite más por el resto de la estantería en el supermercado y en ese camino compre otras cosas. Pero yo nunca sabría las intenciones de Luis si yo a través de su teléfono no conozco la geolocalización. Ahora imagínate, son, un ejemplo, 1.000 clientes al día en 30 tiendas que tú tienes, son 30.000 clientes al día generando datos. Imagínate tú generando datos. Entonces, si tú pones una persona a tabular los datos, te va a dar los resultados una semana, 15 días después. Pones una aplicación basada en inteligencia artificial con eso y te da los resultados el mismo día. Y tú puedes tomar decisiones online en tiempo real que hacen más efectiva tu decisión y que optimizan los resultados. Nada está hecho por casualidad dentro de un supermercado. Me recuerda, ¿sabes que hay una maquinita? Ahora tú entras hay una tienda acá que se llama Wingstop, que venden alitas. Entonces tú entras y hay una máquina de Coca-Cola, pero parece antigua, pero tiene una pantalla. Entonces tiene diferentes sabores de sodas. ¿Y qué ocurre? Esa pantalla tiene inteligencia artificial. ¿Qué identificaron los amigos de Coca-Cola? Que la gente mezclaba los sabores. Y basándose en la mezcla de los sabores, idearon nuevos. Entonces tú llegas a un supermercado y dices, mira, Coca-Cola vainilla con naranja. Y todo eso partió de lo que le dijeron a la empresa, las maquinitas de Wingstop, y bueno, y donde sea que las coloquen, ¿no? Hay una cadena, un retail que está en Latinoamérica, cuyo origen creo que es Chile o Argentina, pero que está en varios países de Latinoamérica, que ellos innovaron mucho hace, no sé, 8 o 10 años atrás, porque cuando tú hacías compras, al salir había una pantallita y tenía 3 caritas, una triste, una alegre y una neutra. Y te decían, por favor, valore el servicio, y tú presionabas una carita. Y luego, por favor, valore la calidad de los productos, y tú presionabas una carita, y ese mismo día ellos tenían una encuesta de satisfacción al cliente. Y para ese momento eso fue un boom. Bueno, ahora eso se hace con visión artificial que permite el reconocimiento facial de tus expresiones. Entonces tú vas por un aeropuerto y hay una cámara o miles de cámaras que hacen reconocimiento facial y eso le dice a la policía, mire, este está buscado, este no está buscado, este tiene antecedentes. Todo eso fuera imposible hacerlo de una manera manual. No es que todo se haya digitalizado, pero es que la digitalización de la data es un proceso necesario para que la persona que la está gestionando tenga tiempo para enfrentar otros retos. Pero necesariamente tenemos que digitalizar porque el volumen de los datos es demasiado monstruoso. El volumen de los datos es monstruoso, así que necesitamos ante este monstruo, pues quien lo domine, y la inteligencia artificial nos ayuda en ese sentido. Hace ratito compartiste tu edad. Yo he hablado con muchas personas en reuniones, entre amigos, y dicen, no, la IA nos va a poner brutos porque ahora los muchachos no van a estudiar. ¿Tú crees que la IA nos pone brutos? ¿Y qué edad tienes tú? Porque hay gente que tiene cierta edad que dice, no, ya yo no, ya yo aprendí. O sea, ese rechazo y esa emoción frente de cara a esta nueva realidad. Sí, te voy a dar mi edad y además te voy a dar un ejemplo que ilustra la evolución del tiempo para beneficio del usuario. Yo tengo 63 años y yo empecé en recursos humanos cuando tenía 17. En aquel tiempo hacer la nómina, que la hacía yo como asistente de recursos humanos, eran unas tarjetas que había que perforar, meter en una máquina, esperar que 4 horas la impresión del reporte para tú revisar y sacar el definitivo. Hacer la nómina para el asistente de recursos humanos en una empresa nacional en Venezuela, una empresa grande de 1.600 trabajadores, eso tomaba 4 días. Cuando vino la digitalización de los procesos, ya la tarjeta desapareció, ya los procesos se digitalizaron y ya una nómina se hacía en 4 o 5 horas. Hoy en día tú llegas a un puesto de trabajo con la simple huella. El sistema ya sabe que tú estás presente, manda la data, hace todos los cálculos, no solamente genera los reportes y paga, sino que hace los asientos contables. No se eliminaron puestos de trabajo, se liberó al trabajador, empleado que hacía ese trabajo para que dispusiera de su tiempo en asumir nuevos retos que lo beneficiaran a él, a la empresa y a los trabajadores. En estos 40 años de experiencia, desde que yo era un chamito, un chaval de 17 años siendo nómina hasta hoy, quien se ha visto beneficiado con este proceso he sido yo.
Y la mayor motivación que yo tengo en aprender estas nuevas herramientas es que yo he vivido en carne propia el pasar una semana haciendo nómina a simplemente ahora configurar un sistema y que él haga por mí todos los datos. Mientras él está haciendo la nómina, oye, yo estoy viendo cómo puedo mejorar la experiencia de mis trabajadores para que para fidelizarlos, para que tengan una conexión más fuerte con la cultura de la empresa, para que se sientan motivados en producir, no bienes y servicios, chicos, en producir conocimientos. Pero el primer beneficiario de esta mutuación tecnológica es el trabajador, no es la empresa, es el trabajador. Me parece maravilloso que hayas puesto el ejemplo de qué estás haciendo cuando no haces lo que antes hacías. Esa sustitución de actividad. Ahora buscas la mejor experiencia para los trabajadores, haces llamadas, investigas, te dedicas a el conocimiento, a educarte con respecto a las nuevas tendencias del mercado, mientras una IA está haciendo cosas que te consumen tiempo. No, y tiempo que no aporta valor. Porque dime tú, ¿en qué se valora una empresa que una persona está haciendo 4 horas, 4 días la nómina? ¿Que la empresa es más competitiva en el mercado? No. ¿La empresa, su posición de mercadeo es superior a la demás? No. ¿La empresa tiene un mayor beneficio porque tú estés 4 días haciendo la nómina? No. Pero cuando tú dejas de hacer esa actividad rutinaria y te dedicas, por decirlo de una manera coloquial, a hacer feliz a los trabajadores van a ser más productivos y ahí sí tú vas a tener un retorno mayor. Ese es el concepto. Hay que eliminar tareas repetitivas de todo tipo, para que tú puedas dedicar tiempo a lo que aporta valor, a lo que realmente aporta valor. Yo en la generación de contenido, una de las cosas que me ha tocado en el camino es comparar contratos. Entonces tenía que leer un contrato y subrayar para ver la diferencia entre un contrato y otro, para poder identificar cómo una empresa multimillonaria está afectando o beneficiando a un trabajador, y tenía que leer todo. Ya no. Ya pongo los contratos en la IA. Te doy un ejemplo, claro, te doy un ejemplo con los abogados. Un abogado antes tenía que llegar a un tribunal y leerse 20 expedientes y buscar la jurisprudencia escrita de esos 20 expedientes, y pasaba horas y horas ese abogado inmerso para poderse preparar para un juicio. Hoy en día, a través de muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial, le dices, dame la jurisprudencia relacionada con esto, mézclamela con aquello, quiero obtener esto, y en un santiamén tienes un resumen ejecutivo que te permite enfocarte en ese punto específico. Pero yo recuerdo los abogados, eso pasaban días y días analizando expedientes, buscando la jurisprudencia para ellos poder avalar su proceso de defensa o lo que fuera que estuvieran haciendo. Hoy en día con la inteligencia artificial, chicos, eso que tomaba una semana son 2 horas. Y ese abogado dejó de existir. No, ese abogado ahora es más famoso. Ese abogado ahora es más famoso porque seguro que gana más casos basado en esa mejor preparación. Ni hablar del sistema educativo, que eso ya es otro monstruo. Yo hablaba este fin de semana con un profesor aquí en los Estados Unidos, es profesor de literatura, y decía, yo no sé, los muchachos hoy en día andan en otra onda. Y yo pensaba, ¿será que quien anda desde el cariño, no? ¿Será que quien está en la otra onda es él? Es el profesor. Y los muchachos ya, claro, no te saben, de repente no te identifican. Me puso un ejemplo que sí no tiene justificación, que el muchacho no sabía leer una fecha, pero yo no dejaba de pensar, en lugar de presionar a este adolescente, este joven, ¿qué lo motiva y dónde está conectado? ¿Qué es lo que le ayuda a aprender? Porque es que no hay un match entre el sistema educativo y la juventud hoy en día. Están divorciados comunicacionalmente. Sí, recordemos 2 cosas. Primero, los modelos educacionales, particularmente en Latinoamérica, ¿no? Los modelos educacionales están obsoletos. La malla curricular está obsoleta en la gran mayoría de los casos. Y punto número 2, tenemos que entender que la sociedad hoy en día se identifica, se distingue por la inmediatez y la superficialidad de conocimiento. Entonces, esta última generación, que es 100% digitalizada, están acostumbrados a emitir opinión basados en titulares, no en la profundidad de conocimiento que generó el titular, sino en el titular. Eso es sumamente peligroso. Yo puedo entender al profesor desde el punto de vista de que los alumnos puedan crear criterios basados en titulares y no basados en investigación. Estoy de acuerdo con él.
Lo que pasa también es que la manera como ellos quieren recibirlo, quiero decir los estudiantes de oro, la manera como ellos quieren recibir la información no es la manera clásica de grandes libros de 2 millones de páginas y de bibliotecas llenas de papel. Ellos quieren recibir la información sintetizada, amena, actualizada e interesante. Entonces, está en las manos, es responsabilidad de los creadores de contenido, de los creadores de información, los generadores, informadores de talento, actualizar los mecanismos de enseñanza para poder atraer esa atención, que eso no va a cambiar, porque esa manera de ver el mundo es producto de las relaciones con el teléfono, con las redes, con el internet. Es una manera inmediatista, superficial. Estoy hablando en términos de conocimiento, nadie se vaya a sentir ofendido. Y altamente cambiante, lo cual la hace poco leal. Cuando tú dices, yo fidelizo a mis clientes o a mis trabajadores, bueno, eso es un reto, porque esa manera inmediatista y cambiante los hace que sean poco leales. Bueno, todos esos factores que hay que considerar cuando estamos creando el modelo educativo. Un momento allí, haz la lupa, lealtad, clientes, inmediatez. Quiero hacer suma allí. Danos un poco más de eso. Inmediatez versus lealtad. Wow. El principal reto logístico de hoy en día lo llaman el reto de la última milla. Es decir, tú importas cosas de China. A nadie le importa lo que tú pases en el camino. Lo que le importa es que cuando yo te hago una compra, tú me la pongas en mi casa, y algunos modelos de última milla son tan eficientes que te la ponen en tu casa en 10 minutos desde que colocaste la orden de compra. Pero ¿cómo pasó eso? ¿Cómo en 10 minutos? Bueno, porque la empresa desarrolló un modelo logístico que le permite de una manera instantánea despachar lo que tú compraste. ¿Y por qué las empresas tuvieron que hacer eso? Porque el cliente está acostumbrado hoy en día a que tú le atiendas su necesidad de manera inmediata, y quien pueda satisfacer eso es quien gana más espacio. Estamos conversando con los clientes. Después, la lealtad. Bueno, mira, yo contigo estoy contento hoy, me siento bien con el producto que tú me estás entregando, pero si viene una competencia, quien sea, del país que sea, porque ahora estamos en una aldea global, y me ofrece algo mejor que lo tuyo, no lo voy a pensar mucho en cambiar. Entonces, es un reto para la empresa mantener la lealtad basada en la innovación, en los costos, en la calidad, en el servicio, pero sobre todo la suma de todo eso, lo que llamamos la experiencia del cliente, tiene que ser el objeto obsesivo de la empresa para intentar, escúchame, intentar mantener la fidelidad de los clientes. Jeff Bezos, en un foro en Florida, hablaba de que la tecnología avanza, el mundo avanza, pero hay cosas que se mantienen y en eso ellos se enfocan. Y has dado en el clavo, has dicho exactamente algo que compartía Jeff Bezos, hay cosas que no van a cambiar. Y una es, los clientes quieren ser satisfechos y nuestra misión tiene que ser siempre cómo vamos a satisfacer al cliente. La inmediatez es una de esas vías. Todo el mundo quiere su cosa para allá, independientemente de lo que sea. Por ejemplo, vamos a hacer un caso básico, las pizzas. Hay empresas de pizza que dicen, si la pizza te llega después de media hora, es gratis, no me la pagas. Si la pizza te llega fría, es gratis, no me la pagas. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque hay 1000 vendedores de pizza. ¿Y qué me diferencia a mí de los otros 999? Que llevo la pizza a tiempo, de buena calidad, con una sonrisa y un costo asequible. Y en eso estamos compitiendo todo. El que logre sumar los mejores puntos, los mayores puntos en esas características del producto es el que va a salir adelante. Pero ojo, si te duermes en ese éxito, que esto es importante también, emborracharse de éxito, y no mantienes un proceso de investigación cómo mejorarte a ti mismo, alguien en la competencia mañana te va a superar. Entonces eso también es interesante conocerlo. No te emborraches del éxito, porque tu éxito es efímero, tiene fecha de vencimiento. Y es lo que habíamos hablado al principio. El éxito es temporal. Hay éxitos que, claro, son como un barco que para detenerse según su tamaño toma una semana nada más en frenarse. Bueno, está bien. Tú convives con tu éxito a corto, mediano plazo, dependiendo de la magnitud de tus operaciones. Pero créeme, indiscutiblemente hay gente que está buscando cómo superarte. Y entonces, ¿cuál debería ser el trabajo tuyo? ¿Cómo superarte a ti mismo? ¿Cómo me supero a mí mismo?
Eso es para reflexionar, ¿verdad? Cada vez que nos afrontemos, cada vez que nos levantemos y digamos, oye, hoy lo quiero hacer mejor, pero mejor que quién, mejor de lo que tú lograste ser ayer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahí están los detalles. En el caso de los productos es un tema tangible. En cambio, en el caso del conocimiento, si tú solamente avalas tu criterio por un resumen que generó la inteligencia artificial basado en una consulta que hizo esa inteligencia artificial, porque ella saca su criterio basado en lo que consulta en la red, y tú asumes que eso es verdad como una Biblia, bueno, es una decisión poco feliz. Lo que uno debería hacer es agarrar ese sumario que te da la inteligencia artificial, valorar las fuentes, porque, bueno, en la red hay de todo. Y la inteligencia artificial no está para saber si esto es cierto o no, simplemente ella hace en su algoritmo un cálculo matemático y te muestra lo que ella considera matemáticamente hablando que es correcto. No nos podemos convertir en una caja de resonancia de lo que dice la inteligencia artificial, porque ese es un producto que está en pleno desarrollo y que está basado en una información sin control que está en Internet. Yo, ¿qué es lo que hago? Bueno, quiero saber por qué el color blanco es el favorito de esta población. Lo pongo, la inteligencia artificial me va a dar una opinión, yo valido quién es la fuente que está generando ese conocimiento y a partir de allí profundizo. Pero no es lo mismo que tú te bases en un estudio que hizo una universidad ampliamente reconocida a que hizo una persona que no tiene ningún tipo de calificación. Y en ambos casos la inteligencia artificial toma esa opinión y crea la propia. Entonces, mal podemos nosotros, producto de la inmediatez, tomar lo que dice la inteligencia artificial como si fuera la Biblia. Y de hecho, para los cristianos. Pues. Una de las grandes caídas que tiene ahorita ChatGPT es lo tanto que alucina. Sin embargo, claro, porque es que ¿qué hace ellos? A través de un algoritmo accesan varias fuentes y la fuente la accesan muchas veces según el número de like que tienen. Pero es que tú puedes tener like por una estupidez, una tontería o por una opinión calificada. ¿Me explico? Entonces hay que validar la información. Ya existen, por ejemplo, Cloud. Cloud intenta no alucinar y te dice no tengo esta información, no llego hasta allí. Pero hay inteligencias como Manus AI, que con Manus AI tú haces fact check. Yo que siempre ando buscando información y leyendo artículos para compartir en las redes sociales, tengo que hacer fact check para ver si lo que estoy diciendo tiene sentido. Y a mí particularmente me da miedo en el caso puntual de un articulado lleno de porcentajes y de data, hacerlo con ChatGPT. Yo lo hago con Manus. Y luego, bueno, si voy a hablar, por ejemplo, estaba trabajando en un video de licencias que te generan dinero en los Estados Unidos. ¿Y cuánto puede generarte anualmente una de estas licencias? Eso yo no se lo pregunto a ChatGPT. Porque se puede ir a un informe de los años 80. Y ese es el resultado que me va a dar. Pero fíjate, lo que tú haces es un perfecto ejemplo de lo que yo sugiero, strong suggestion, de lo que yo sugiero que uno debe hacer. Oye, no te puedes guiar como un ciego, como un cordero, por un sumario que te prepare la mejor inteligencia artificial o la peor. Tienes que validar la información, tienes que crear tu propio criterio y tienes que documentarte. Ellos lo que te dan son unas guías, es una guía, pero eso es, o sea, que es absurdo pensar que eso es escrito sobre piedra. Si hoy en día tenemos que enseñarle en esta nueva época de IA algo a los estudiantes, ¿qué sería? Construye tu propio criterio basado en tu propia investigación y no te dejes llevar por el río de las corrientes de tendencias. Mira, crear una tendencia puede ser tan fácil o como tan complicado. Ahora, tú te vas a dejar llevar por esa tendencia sin emitir tu propio criterio basado en tu propia investigación. Oye, entonces tú simplemente eres una caja de resonancia. Tengo por aquí unas preguntas que tienen que ver con tecnología. Y bueno, quiero hacer, como dicen acá, como dicen los anglosajones, I want to pick your brain. Quiero picarte el cerebro para ver qué piensas de Go esto. ahead. All right. ¿Qué pesa más hoy para contratar o recomendar a alguien? ¿Lo que ha hecho o lo que se ve de la persona en el Internet? Yo no creo que sea una respuesta binaria de esto o lo otro. Yo creo que es el resultado de ambas cosas. Primero, tú puedes ser una persona calificada, pero si tus calificaciones son desconocidas
a través de los medios tradicionales de hoy en día, que son medios digitales, es poco probable que tú escales en tu profesión o en tu negocio. Entonces, sí, necesitas las calificaciones construidas con estudios y experiencia, pero necesitas la divulgación de esas calificaciones a través de los medios digitales para darte a conocer y para poder concretar y avanzar. Entonces, no creo que sea binaria la respuesta, sino es la suma de ambas. Y no una respuesta política, créeme, no es una respuesta política, es una respuesta práctica y sincera, pues. Estas son las preguntas tecnológicas con criterio. Hoy en día, si nadie te conoce en Internet, ¿sigue siendo relevante en tu industria? Lamentablemente no. El Internet son los rieles que mueven el mundo actual en todos los rincones del planeta. Justamente aquellos regímenes que no permiten el uso de Internet es porque justamente quieren que todo sea desconocido. El Internet es la vía, el río donde fluye el conocimiento, es el río donde se unen las relaciones, es el río donde nos interconectamos. Entonces, es sumamente difícil que tú puedas ejercer cualquier oficio y que te conozcan sin que tú de alguna manera tengas presencia en Internet. ¿El silencio digital de un profesional habla bien o mal de él? No habla mal, solamente que es un éxito, ya se venció, porque no hay ninguna nueva generación que está accesando a sus servicios, a su producto. Él no está teniendo promoción, porque ¿cómo tú te promocionas sin Internet hoy en día y a través de las redes sociales? Cuando la gente de Meta desarrolló este mundo virtual, hombre, bueno, más que eso no ha escalado en la velocidad que ellos pensábamos, pero simplemente nosotros íbamos a casi desaparecer en las relaciones personales, a vivir a través de un mundo paralelo con los avatares. Ese desarrollo no ha tenido el éxito que se esperaba, pero fíjate, imagínate que tú no estás en Internet y que se está propagando el uso de los avatares en este mundo paralelo para promover tus servicios. ¿Cómo te van a encontrar? ¿Quiénes te van a encontrar? ¿Los 4 clientes que todavía leen los periódicos impresos? Bueno, tu éxito es efímero y ya se acabó y ni te enteraste. Finalmente, en esta sección de preguntas tecnológicas con criterio, en tu mundo profesional, ¿qué se premia más? ¿El que más sabe o el que más se expone en el mundo digital? Hay muchos vendedores de poto de humo. Muchos. Y que la gente se entera es cuando accesa su servicio, bien sea a través de una formación o de una consultoría, que se da cuenta que a través de los consejos de esta persona no va a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque esta persona es especialista en vender su humo. Entonces, cuando yo hablaba más temprano de que tienes que tener criterios sobre la información que consumes, eso incluye la información que te vende todo el que está vendiendo un producto o un servicio. Entonces, bueno, es cuestión del consumidor si quiere comprar un pote de humo en un envase muy bonito y que hace mucho sonido, mucho ruido, o prefieres indagar un poco más y comprar las reales calificaciones que te van a ayudar a ti, a avanzar. Durante nuestras llamadas telefónicas previas a esta conversación, me mencionaste 2 cosas que quedaron en mi mente. Una es la sociedad líquida y la otra es el diagrama de espagueti. Quisiera que ampliara un poquito allí. Cuando una empresa, uno le habla de transformación organizacional, inmediatamente piensa que es que hay que digitalizar todo, que hay que comprar máquinas robotizadas, que hay que invertir mucho dinero. Y lo primero que yo les hago ver es, no, vamos a arrancar desde la base, vamos a limpiar los procesos, los procedimientos y la manera de gestionar para que seamos eficientes. Una manera de ilustrar que tú no estás siendo eficiente es dibujando todos los pasos que tú das para lograr una tarea. Cuando tú plasmas eso en un papel en blanco, te encuentras con una real espaguetada que ni los italianos la superan. ¿Qué es que tenemos que hacer nosotros? Transformar esa espaguetada en un simple espagueti que tiene punto de inicio, punto final recto, disminuyendo todo tipo de desperdicio de tiempo, de desplazamiento, de recursos, etcétera. Cuando tú haces eso, date cuenta cuánto invertiste. Bueno, las horas del consultor haciendo una observación detallada de tu proceso y reformulándolo. Eso fue todo lo que invertiste. Que a lo mejor para acelerar ese proceso tenemos que digitalizar cosas. Bueno, está bien. Pero lo primero que hay que hacer es cómo eliminamos esa operatividad diaria de espaguetada que nosotros hacemos.
yo los invito a cualquiera para que no crean que esto es muy complejo. Ponte en tu casa, te sientas en la barra de la cocina y le dices a un hijo tuyo, le dices a tu esposa, mira, friega los trastos. Y te vas a percatar que haces 500 movimientos para fregar 5 trastos. ¿Por qué? Porque el detergente está lejos, el sitio donde se guardan los trastos está lejos, una cantidad de cosas. Entonces, ¿cuánto se tarda lavando los trastos? Media hora. Tú vienes, anotaste todo eso, hiciste tu diagrama de espagueti y después piensas, oye, y si yo pongo el detergente a 30 centímetros de distancia, si cambio la ubicación donde guardo los platos, si cambio la manera como los seco. Cuando tú vienes a ver, los mismos trastos los fregaste, los lavaste en 5 minutos. ¿Qué invertiste? Observación, con detenimiento, perseverancia, constancia y luego creatividad para crear el proceso nuevo, pero no gastaste dinero. Pero sí lo ahorraste mucho tiempo la persona que lava los trastos. Ahora imagínate tú, media hora por 300 días al año, ¿cuánto tiempo ahorraste para ti? Gástatelo en ver televisión si quieres, pero date cuenta que ahora tú tienes media hora más cada día, solamente por ser observador, curioso y tener apertura para cambiar lo que tu abuela en el siglo pasado te enseñó a hacer. El diagrama del espagueti para Domis, de forma de que si usted está incluso en una cadena de distribución de flores, usted quiere, ¿cómo hace usted para conversar con 10 clientes al día? ¿Qué pasos toma? El análisis de todos esos pasos para concretar y ganar tiempo. Por eso siempre digo que el primer beneficiado es el trabajador, porque es tu tiempo que estás invirtiendo en este tipo de cosas. ¿Tú sabes por qué tú llegas tan cansado a la casa? Porque en ese diagrama de espagueti caminaste 1 kilómetro y no te diste cuenta. Ahora vas a caminar 100 metros y te va a quedar media hora más. Imagínate, pero imagínate los beneficios. Imagínate decirle a la IA, tú decides cuál. IA, mi proceso diario de X actividad para generar dinero en mi empresa es este. Quiero aplicar el diagrama del espagueti y poder optimizar los tiempos. Te puede sorprender el resultado. Y quedarte tu boca abierta de cuánto tiempo has perdido de tu vida haciendo nada. Que lo peor, a nadie le importa. A nadie le importa que tú camines 1 kilómetro para lavar los trastos. Solamente a ti, porque tú eres el que te acuesta cansado. Ese es el enfoque que yo insisto que le demos. ¿Qué error cometen los líderes al acercarse a la inteligencia artificial que paradójicamente es el mismo error que cometen al gestionar el cambio en sus organizaciones? El miedo. Está bien que tengamos miedo, ¿no? Tener miedo no es algo que esté malo, pero cuando el miedo es paralizante, impide el cambio y el progreso. Las nuevas tecnologías producen miedo, pero está en nosotros superar los miedos. El miedo te paraliza. Y lo que yo cada día trabajo con la gente a quien asesoro, a quien oriento, a quien me ve, es valiente es el que supera sus miedos. Loco es el que no tiene miedo, pero tú eres valiente. Lo único que tú necesitas es estructurar un plan para afrontar ese miedo. Entonces, en todos los procesos de cambio, tecnológicos o no, el principal factor es los prejuicios y el miedo. Y la mayoría de las veces el miedo viene de los propios prejuicios. Por eso cuando yo pretendo emprender un proyecto de transformación, lo primero que hago es hacer un diagnóstico para entender cómo piensa esa comunidad. Y después que yo tengo ese diagnóstico documentado, yo oriento mi estrategia del cambio porque sé que lo primero que voy a tener que trabajar duro para superar es el miedo. ¿Cuáles son los principales prejuicios con los que te has encontrado? El número 1, no, siempre hemos hecho la cosa así. Muy bien, te felicito, eso fue exitoso, pero bien es enemigo de mejor. Y tu competencia está trabajando para ser mejor. Ahora, el problema está en los cambios generacionales. Por ejemplo, cuando una generación monta una empresa y no quiere pasar el poder de administración a otra generación porque tienen miedo de ser desplazados. Lo primero es eso, miedo de ser desplazado, miedo de soltar su muñeco, su juguete. Y el reto que tiene la nueva generación es convencer a la vieja generación que haciéndolo diferente es la manera como hoy en día se hacen los negocios. Entonces, no era lo mismo Henry Ford con su línea de producción donde habían 10,000 personas haciendo trabajos manuales. Ahora tú vas a una fábrica de coches, de carros, de automóviles en China
y no ves trabajadores por ninguna parte. No ves trabajadores por ninguna parte. Y eso que la mano de obra china es más barata. ¿Pero por qué? Porque ellos saben que el tiempo se va a medir ahora en cuántos coches eres capaz de producir por día, porque tu competencia está produciendo el doble que tú, lo cual implica que ellos tienen 50% de menos costos que tú. No podemos hacerlo como fuimos exitosos hace 10, 20, 30, 40 años. Tenemos que ser exitosos con las herramientas y requerimientos que el mercado actual nos exige, nos demanda y nos ofrece. Necesariamente es así. ¿Qué nivel de autocompasión existe en ese rechazo a avanzar? Hay que entender que una persona que trabajó 50 años para construir su imperio, le cuesta mucho soltar las cosas. Porque, bueno, todos somos seres humanos, todos tenemos un nivel emocional que está presente en todas nuestras formas de decisiones. Yo no lo cuestiono, no lo critico, solamente lo oriento y lo canalizo. Ahora, las personas que están en ese proceso y que no quieren actualizar su conocimiento o adaptarlos a la realidad actual, bueno, lo lamento, tienes que vivir con las consecuencias de esa decisión que tú tienes. Solamente yo te estoy abriendo un panorama y una ventana a un universo que es presente, no al universo del pasado. Yo digo, el único que gana plata, créeme, el único que gana dinero con el pasado es el gerente de un museo. El gerente de un museo. Y aún así, él está pensando cómo va a renovar el museo para atraer más turistas. Es lo que pasó en Egipto. ¿Por qué este nuevo Museo Egipto tan espectacularmente impresionante? Bueno, porque con el museo, con que ellos se hicieron famosos, ahí ya no entran los turistas, la gente se muere de calor, la gente está agobiada porque todo huele a humedad y ya no quieren ir para ahí, quieren ir para el de Nueva York, que tiene todas las piezas que son duplicados de las piezas originales que están en Egipto. Entonces, el doctor egiptólogo, que es un doctor egipcio que valoro muchísimo su trabajo, entendió, no, aunque yo tenga las pirámides, yo tenga las momias, el environment, el ambiente que yo tengo que ofrecer a los turistas tiene que ser tan atractivo que ellos quieran ver las momias en Egipto. Ese tiempo que ganas, gracias a la inteligencia artificial, hoy en día lo tienes es que invertir en cómo puedo innovar. ¿Cómo puedo innovar? La estrategia de gestión. Ninguna inteligencia artificial te va a decir la estrategia adecuada. Tú tienes que construirla. Tienes que construirla. Y para eso sí se requiere que inviertas tiempo. Eso es lo que se llama agregar valor. Yo, por ejemplo, con la construcción y liderazgo de equipos, yo llamo equipos ágiles que entregan valor. Entregan valor, no entregan productos y tiempo. No. Entregan valor. Valor. Y para eso se requiere tu tiempo. ¿Qué es un equipo ágil? Un equipo que es multidisciplinario, que suma la perspectiva de múltiples puntos de vista, un equipo que no está basado en la burocracia, un equipo que tiene un alto nivel de autonomía, un equipo que convierte necesidades y expectativas en productos y servicios que satisfacen la experiencia de clientes y trabajadores. En pocas palabras, eso es lo que es un equipo ágil. La gente confunde agilidad con velocidad. No. Velocidad no, porque no estamos en una carrera de 50 metros. Estamos en una carrera cuyas decisiones tienen que ser ágiles, es decir, en tiempo y forma como el mercado las está esperando. ¿Cuál es el primer paso para transformar mi equipo de trabajo en un equipo ágil? El liderazgo. El liderazgo es la columna principal que orienta todas las acciones y decisiones. Si tú no tienes el liderazgo adecuado, no vas a poder influir en la transformación de los equipos de trabajo. Si tu liderazgo no está adecuado, las herramientas y tiempos en los cuales estamos viviendo, no vas a poder influir en tu equipo de trabajo. Si tú no eres un líder, sino que eres un jefe que está enmascarado en la figura de líder, jamás y nunca vas a poder convertir a un equipo en un equipo ágil. Recordando un poco el propósito, acercarnos a la IA desde tu necesidad, motivarte a acercarte a la inteligencia artificial, a la nueva tecnología. Quiero preguntarte tu pronóstico. ¿Cómo ves todo eso? La velocidad del cambio cada vez es más exponencial. Lo único constante es el cambio. Entonces, si ese cambio es exponencial y es seguro, podríamos decir que casi la mayoría de los casos es irreversible. Este proceso no va a parar y cada vez vamos a estar más abrumados con la cantidad de factores que influencian nuestro modo de vida.
Es así, eso no hay manera de pensar que vaya a ser diferente. Yo, por ejemplo, nunca fui muy fanático del metaverso y tampoco fui muy fanático de aquellos que son 100% de trabajo híbrido y remoto, porque viniendo de la praxis en organizaciones de múltiples dimensiones, uno entiende que es casi que imposible que todo se haga remotamente. Pero con la inteligencia artificial, que es un derivado de las APP y que es un derivado de todo un proceso evolutivo, hablando en la parte digital, este proceso es irreversible, no va a cambiar. Y las generaciones que están naciendo inmersas en ese proceso. Es decir, cada vez va a haber menos gente que ponga resistencia al cambio porque son análogos o porque son híbridos, porque la gente nace ya digitalmente. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Aprender esas habilidades, adquirirlas y utilizarlas. Eso no tiene que ver con tu edad, no tiene que ver con sexo, religión o profesión, tiene que ver con tu disposición y apertura a que ese cambio no es una expectativa, es una realidad, es un hecho, es algo que está presente, que está en progreso y que dependiendo de la región del globo terráqueo donde tú vivas, te va a llegar antes o te va a llegar después. Por supuesto, los países, digamos que están industrializados, digitalizados, ese cambio es inmediato. Pero si te vas a algunos países que tienen inclusive deficiencia en el servicio de Internet, bueno, le llegará dentro de 10 años. Pero escúchame lo que te estoy diciendo, le llegará, no van a poder evitarlo. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para hacernos nuestra vida más feliz, llevadera? Es adaptarnos a la metodología y herramientas que nos permitan integrando a un mundo interconectado, que ya nuestra comunidad no es el edificio donde vivimos, sino es una aldea global, a entender que el conocimiento está inmerso en la red y que la única forma que vamos a tener manera de accesarlo es siendo parte de esa red y entender también que la gente, su medio de comunicación principal, nos guste o no, es el digital. El principal cuello de botella de las organizaciones. Tú que hablas todos los días con una organización, con otra, tienen diferentes problemas. No voy a decir cuello de botella, siempre el principal factor es la gestión de recursos humanos, porque cada persona es un mundo. Entonces, generar modelos de gestión y liderazgo para satisfacer a la mayoría siempre es un reto, pero eso va a ser un reto mientras la humanidad exista. Pero esto hay que tenerlo presente y entender que a partir de allí tú solucionas los problemas. Tú no solucionas los problemas de adelante hacia atrás. Tú tienes que comenzar por el génesis, que es la relación y liderazgo del ser humano. Este es punto número uno. Y punto número dos, cómo tú rompes paradigmas que son rígidos, que están basados en siempre lo hicimos así, siempre lo hemos hecho así. Cuando yo voy a hacer una organización, no es mi habilidad de mercadeo que está comprando los accionistas de esa empresa. Ellos están comprando mi capacidad de gestionar el talento para que la gente sea exitosa. Entonces, el reto mayor, no cuello botella, sino que el reto mayor que se le presenta a todo el mundo es la gestión eficiente, productiva de un capital humano, de la experiencia de nuestros colaboradores, para que ellos sean los que produzcan el éxito de la empresa. Mientras tú y yo estamos hablando en este momento, está ocurriendo una información, está pasando una noticia. Ha surgido esta semana una noticia y es que Tim Cook deja de ser el CEO de Apple. Y uno pensaría, wow, él iba a ser toda la vida el CEO de Apple. No he leído la razón, no ha dicho él la razón. Yo me imagino que, número uno, está cansado o número dos, se convirtió en un obstáculo para la evolución de la compañía. Al final de cuentas, un CEO es una persona con unas calificaciones brillantes, vamos a decirlo en términos generales, pero sigue siendo una persona. A lo mejor se agotaron sus ideas, a lo mejor, como comenta, físicamente ya quiere retirarse, pero es que estamos evolucionando constantemente y no todos somos imprescindibles y no todos somos eternos en una organización. La organización tiene que estarse refrescando constantemente y para eso una de las principales funciones del CEO es formar su generación de relevo. Si no, usted como CEO simplemente no funciona, no sirve. Y saber identificar o saber entender cuándo ya tu tiempo ya pasó. Y prepararte, como tú bien lo dices, en consecuencia de eso. Tú has vivido en 17 países. ¿Cuál es la lección sobre adaptación y liderazgo que solo se aprende
cambiando de cultura? Algo que ningún libro te puede dar, solo la experiencia. Te voy a dar dos cosas que yo aprendí, que me enseñaron tutores, pero que yo aprendí en la praxis. Primero, piensa global y actúa local. Tú no puedes ir a un país a imponer tus normas y tus culturas. Tú tienes que amoldar tu visión global a la manera como ese país hace las cosas. Este es punto número uno. Y punto número dos, que está muy relacionado con ese, para la gente que anda emigrando y anda cambiando de país por las razones que sea, es donde fueres, haz lo que vieres. Te voy a dar un ejemplo bien práctico. La gente del trópico de Latinoamérica que vive en países que no cambia de estaciones, cuando se radica en un país que ese país tiene inviernos duros y veranos duros, pasa mucho trabajo. Pasa mucho trabajo porque nunca aprendió a vivir en esas condiciones climáticas. Y lo que yo le digo es, pero mira lo que hacen los vecinos y aprende de lo que hacen ellos, que ellos tienen ciclos haciendo eso. Pero pretender llegar y poner una cultura en un país, sobre todo una cultura corporativa, vas a ser fracasado. Te voy a dar un ejemplo. En México, la Federación de Sindicatos de México me hizo un homenaje, me dieron una placa, una cosa muy bonita en un auditorio que había, no sé, 500, 600 personas. ¿Por qué eso pasó? Porque en el primer año que yo aterricé allá, yo agarré la cultura corporativa de la empresa y la integré con los principales valores culturales de México. Y ese híbrido que saqué de esas dos cosas fue lo que implementé en la nueva empresa que constituimos allá. Entonces, la resistencia al cambio era mínima porque ya los valores culturales de la empresa corporativa estaban inmersos en los valores culturales de la idiosincrasia de México. Entonces yo, en lugar de llegar a una batalla campal con los sindicatos de México, trabajaba como un aliado de los sindicatos de México. ¿En pro de quién? De los trabajadores mexicanos. Y si los trabajadores mexicanos eran felices, eran más productivos y obteníamos mejores beneficios a través de un ambiente que era mexicanizado, por decirlo de alguna manera. Tú no tienes que comprometer tus valores corporativos, pero sí lo tienes que integrar. Sí lo tienes que integrar a la comunidad a donde tú estás aterrizando. ¿Cómo viaja un empresario dentro de el universo corporativo para poder romper los paradigmas mentales? Cuando yo me estaba formando primero en Estados Unidos y luego en Francia sobre la gestión corporativa de los recursos locales, ¿qué te decían tus tutores? Lo primero, oye, apréndete unas palabras locales y comienza por aprender a decir gracias en el idioma local, porque eso muestra respeto, gratitud, entendimiento, valoración. Oye, cuando la gente te dice que gracias representa todo eso, y tú cuando llegas a otro país que no conoces y dices merci, dice gracias, dice thank you, dice gracias, inmediatamente conecta con la otra persona. Increíble como una palabra que muestra gratitud, respeto y etcétera, 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 te abre puertas. Pero si tú llegas pretendiendo que tú eres el Dios corporativo, usted va a conseguir rechazo desde la A hasta la Z. Entonces, humildad, humildad, aun cuando seas lo que fueses, humildad. La humildad te va a abrir las puertas. Y lo que más valoramos los seres humanos en nuestras relaciones es la empatía, la humildad, el respeto. Son los mismos valores alrededor del planeta. En el mundo corporativo, en el mundo empresarial, por supuesto esta pregunta yo sé que es difícil porque tú debes tener muchísimos personajes que admiras, pero ¿cuál es el que venga a tu mente? ¿Cuál es el personaje que más admiras, ya sea de la actualidad o del pasado, del mundo corporativo? Esa persona que tú dices, la admiro, me parece que lo manejó bien. No te voy a poner un nombre, pero te voy a poner un perfil. Admiro todo aquel que empezó de cero y creó una empresa independientemente del tamaño de la empresa, sea pequeña, mediana, grande o monstruosa. Admiro a esa persona porque esa persona puso constancia, empeño, dedicación, amor, pasión, disciplina, enfrentó retos, enfrentó caídas, enfrentó desinterés, estuvo solo, lloró, rió y finalmente triunfó y creó. Ese perfil de persona, el nombre no me importa,
pero sí me importa su obra y yo lo admiro, sea hombre, mujer, X, lo admiro. ¿Por qué lo admiro? Porque lo que hemos atravesado y hemos visto en primera mano esos procesos, valoramos el hecho de alguien que de una idea, y muchas veces hasta sin recursos, logró el objetivo que se propuso. ¿Pero con qué lo logró? Con estas cualidades que te dije. No fue con dinero. No vale, el dinero va y viene y el dinero se pierde. Pero esa persona lo logró con esas cualidades que te comento. Si Entonces, tuvieras, el nombre no importa. Si se llama Luis, se llama Jesús o mi amiga María, ok, muy bien. Pero tiene esas cualidades, sí. Bueno, ese es el líder que yo miro. y si tú tuvieras a ese líder frente a ti y tuvieses la oportunidad de hacerle una pregunta que te sirva de aprendizaje, para llegar a un nivel más elevado, ¿qué pregunta le harías? Tal cual como tú me lo estás diciendo, la he hecho en diferentes foros. A gente que ha sido emprendedores y a gente que son dueños de corporación. Y la respuesta de ellos es, cree en ti. En todos me han dicho las mismas cosas de una manera o la otra. Jesús, cree en ti, cree en tu propósito, cree en tu objetivo, cree en tu fortaleza, cree en ti. Sí, va a haber momentos que vas a llorar y va a haber momentos que vas a caer, pero cree en ti. Creer en ti es lo que te va a dar la fortaleza de superar todas esas adversidades. Esa pregunta que tú me has hecho, se la he hecho no sé cuántas veces a gente que ha sido exitosa en su vida. Y el factor común es ese. Cree en ti, cree en ti. Alguien me enseñó esto. Uno no motiva a las personas. Eso es mentira. Uno ayuda a las personas a autodescubrirse, cómo automotivarse. Querido Jesús, ya para aterrizar este avión, ¿qué mensaje le puedes transmitir a las personas que están hoy en día emprendiendo, generando nuevas compañías, nuevos negocios, quienes ya tienen un negocio, tienen retos o no, de cara al futuro? Yo creo que las herramientas van cambiando y van evolucionando. La manera de interrelacionarse el ser humano a través de las comunicaciones digitales van cambiando y van evolucionando. Pero hay unas cosas que son constantes, que son las cualidades o características que necesitamos tener para, independientemente de cuál sea el contexto, poder crear un éxito, sostener el éxito y hacer que ese éxito sea sostenible y sustentable. ¿Cuáles son esas cualidades? Bueno, lo conversamos ahorita. Primero, cree en ti, cree en tu proyecto, cree en tu propósito. Vas a caer N cantidad de veces y te vas a volver a levantar cada vez más fuerte con un aprendizaje mayor. Hay que ser disciplinado, perseverante y coherente. Es decir, la gente espera que uno sea coherente independientemente del proyecto que tú estés liderizando. Las cualidades personales, los soft skills, son lo que te hacen ser diferentes unos de otros. Esas cualidades te van a permitir tener un mejor o un peor acercamiento a toda la tecnología o herramientas de gestión que existan. Entonces, trabaja en ti, trabaja en autocultivarte, trabaja en automotivarte, trabaja en formarte y trabaja siempre en tener una mentalidad abierta al cambio y a la reinvención. Por eso yo digo, reinvéntate tú, reinvéntate hoy. Nuestro propósito el día de hoy, motivarte, acercarte a la inteligencia artificial, acercarte a la IA desde tus necesidades, pero además has dejado en el camino, como en este momento, el tema de los sistemas, el tema de la cultura. Por cierto, crea sistema y ten tu cultura. Has compartido con nosotros esa pieza fundamental que debe tener una empresa, un sistema que funciona con una cultura tatuada. La cultura es la columna vertebral, es el chasis de un coche. Ven, al coche tú le pones rueda más grande, motor más grande, le cambias de color, pero tú nunca tocas el chasis. Si no tienes cultura en tu organización, es probable que esa sea la principal falla que tienes hoy en día. Jesús, yo de verdad te agradezco muchísimo. Yo estoy seguro que la gente, si no se motivó a acercarse a la inteligencia artificial, pero además a adaptar los procesos de su compañía, llevarse esos hacks que hoy compartiste con todos nosotros para mejorar, si no aprendieron nada, yo creo que está bien complicado. Vas a tener que repetir el grado. Te voy a decir como yo le digo a mis hijos, el viejo soy yo, el viejo soy yo. Seguramente los demás lo pueden hacer mucho mejor que yo. Así que todo es cuestión de disposición y de actitud. Jesús, Espero gracias. que nuestra charla, que ha estado ultra interesante,
muy nutritiva, muy amena, contribuya para que tu comunidad avance en sus propósitos. Y a nosotros nos encantó todo. Gracias, Jesús, por dedicarnos unos minutos en medio de un viaje, pero lograste conectarte con nosotros y aquí estamos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por la oportunidad. Un abrazo. Gracias.